Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video. Y ya saben que vamos a estar hablando de los partidos que se disputaron el día de ayer. Grandes encuentros vimos. Sol que no pudo salir, se volvió a ocultar entre las nubes. La Academia que sacó un empate importante de visita, mientras que el Indio cazó un Gumarelo en Tuyucuá. Eso y mucho más en este video. En el debut de Sergio Ortman como entrenador de Sol de América, podemos ver las alineaciones titulares y no se cumplió en este caso la ley que se suele hacer presente, que es que el técnico que debuta gana. Pasamos al compromiso que se disputó en el Luis Alfonso Gianni. Sol de América recibió Nacional a los 9 minutos. Gran jugada de Jordan que abría la pelota para Nilo Viera, que mete el centro y de volea define muy bien Pardo. Imposible para el Kili Rojas, que no reacciona a tiempo, y de esa manera Sol de América pasaba a ganar el partido. Y en los primeros 45 minutos no hubo más acciones importantes, pero fue mejor Sol de América, de eso no hay duda. Y ya pasamos al segundo tiempo. En los 63 minutos, penal para Nacional, nada que discutir a la decisión tomada de José Méndez. Definía Villagra y atajaba Centurión. Gran estirada del arquero de Sol de América, pero, a instancias del VAR, el penal se vuelve a repetir por adelantamiento de Centurión. Y luego ya Cristian Rivero, sí señor, gran remate del capitán de Nacional de la Academia, demuestra toda su categoría con mucha tranquilidad y ponía el empate para Nacional. Quiero decir nada más que ahora con esta nueva ley del adelantamiento del arquero, una vez que se adelanta el arquero, ¿verdad?, es amonestado. Sabemos que un pie tiene que estar sobre la línea del gol. Y si es que el arquero se vuelve a adelantar cuando el penal se repite, va a ser expulsado. Y eso es lo que condiciona mucho a los arqueros. Pasamos ahora a los 76. Un gran pase en profundidad para Memo Beltrán, que descaderó al Kili Rojas, lo desatornilló completamente, pero no pudo definir y salvaba la defensa de Sol de América. Se salvaba el conjunto solense, el equipo que dirige Sergio Ortman. Y de ese córner viene la jugada de Villagra, que no pudo definir solo ahí en el área chica y se salvaba Sol de América. De esa manera terminaba el partido sin mucho más, pero merecía ganar el conjunto de Nacional. Después en el segundo tiempo se lo vio muy diferente, un Sol de América que se metió atrás, un Nacional más comprometido en el juego, un poco más suelto, se lo vio mucho mejor, más protagonista, pero fue un punto que a la larga creo que fue lo más justo, porque en el primer tiempo fue mejor Sol de América y ya en el segundo tiempo sí fue todo de Nacional. Pasamos al partido que se disputaba en Tuyucuá. El Gumarelo recibió al Indio, un duelo particular entre entrenadores, porque vemos que Iván Franco iniciaba de titular, mientras que en el conjunto aborigen había una línea de 3 o línea de 5, como quieran llamarle, con Romaña, Báez y García Guerreño, que Gustavo Costa lo puso pensando tal vez que iban a haber 2 9 en el conjunto de Libertad. Pero bueno, pasamos al partido y ya a los 21 minutos llega un centro de Rodney Redes, muy buen centro con mucha comba, y cabeceaba el Queso Fernández, tapaba a Martín Silva, pero en el rebote Jorge Morel llegaba y ponía el gol para el aborigen. Primer gol del partido, gran gol importantísimo. Y ya después hay otra jugada de Rodney Redes que mete el centro atrás para Morel, que de sobrepique le pega la pelota, voló Martín Silva, inclusive hasta parecía que le salían alas al arquero de Libertad, que voló impidiendo así la caída de su arco. El partido seguía 1-0. Y ya sobre el final de los primeros 45 minutos llegaba el centro por el costado izquierdo, sacaba a Gaspar Servio y en el rebote una falta de Iván Piris sobre Rodney Redes, la plancha ahí, que de esa manera Iván Piris era amonestado nuevamente, su segunda amarilla en el partido, y era expulsado. Pasamos al segundo tiempo, donde fue Guaraní superior en este primer tiempo. Para cerrar, fue superior. Unos primeros 10 minutos donde se lo vio impreciso a ambos equipos, pero ya luego fue Guaraní el que sacó a relucir más el juego, fue más preciso, y eso fue lo que le hizo ganar esos primeros 45 minutos yendo hacia a los vestuarios. Ya en el segundo tiempo, a los 48, llega la contra de Guaraní y el pase de Rodney Redes, que se abre mucho, y Merlini, que define incómodo, tapada de Martín Silva. A los 58, otra tajada de Martín Silva sobre el Queso Fernández, pero en el rebote Javier Vaz, increíble lo que se perdía el capitán del aborigen para agarrarse la cabeza
Ya después, a los 68, un pelotazo de Martín Silva aislado del juego, porque Libertad no estaba mostrando nada importante, nada prometedor hasta esas alturas del juego. La bajaba Tacuara y Adrián Martínez, que metió un gran pase para Ferreira, que se sacaba de encima al arquero. Para mí que quiso meter otro pase, no sé yo, pero ahí vemos que definía y fue gol. Lo cierto y lo concreto es que estaba 1-1 el partido, sin merecerlo Libertad. Y a partir de ese gol, como que Guaraní, unos 5 minutos, como que se vino abajo. El equipo Gumarelo, que se lo llevó se lo llevó puesto, pero ya después, a los 88, llega el gol de Bautista Merlini. Gran pase de Raúl Bobadilla para que Bautista, el número 10 del Aborigen, cierre en el segundo palo. Primer gol con la camiseta del Aborigen. Y miren qué momento, Bautista Merlini, debut de gol con la camiseta del Aborigen. Y ya en el final, una contra de Maná, que va con Benítez y Raúl Bobadilla. Quiero que vean este gol. Yo me callo. Gran gol de Raúl Bobadilla. Tremendo goleador tiene el Aborigen en sus filas. Un gol exquisito, con categoría, tranquilidad, jerarquía, los adjetivos que vos quieras ponerle. Raúl Bobadilla hizo un golazo, un señor gol, sin duda alguna. Para mí el mejor gol de la fecha hasta el momento. Por la importancia también, porque demostraba de esa manera que Guaraní ganaba 3-1 y aseguraba su victoria, esos 3 puntos importantísimos para el Aborigen. De esa manera terminó el partido. El Aborigen, que sacó 3 puntos importantísimos de Tuyucuá, una cancha siempre difícil, y se pone a 3 puntos ya que tiene el partido pendiente ante River. El Guaraní está a 3 puntos de Libertad. Estos fueron los 2 partidos que se disputaron el día de ayer. Gran victoria del Indio, creo que fue el ganador de la fecha. Los partidos que se van a estar disputando el día de hoy, eso ya saben, Cerro Porteño enfrentando a San Lorenzo, y luego el partido sin dudas, Guaireña, que recibe a Olimpia en los Parques del Guairá. Guaireña, si gana, mira, se pone a 2 puntos de Libertad. Veamos también la tabla de posiciones, y Olimpia, que si gana, estará alcanzando y superando a Libertad por diferencia de goles. Bien, ya saben que estamos aquí con todo. Ojalá que les haya gustado el video, que le den me gusta, que se suscriban. Ya saben también que los partidos se van a estar regularizando el 5 de agosto. Y la Champions también se viene con todo. Vamos también a estar haciendo videos de eso. Denle me gusta, compartan, suscríbanse. Y ya saben que la pelota está rodando, y con ella millones de emociones. Un fuerte abrazo para todos.